Muy buenas tardes. Hoy les quiero hablar sobre el capítulo de inversión del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC. ¿Cuál es la problemática? Concluye la vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELCAN, que incluye reglas de gran alcance y protección para las inversiones. Nace un nuevo acuerdo que al parecer acote el alcance de estos principios y reglas. Por otra parte, concluye la participación de Canadá en el mecanismo inversionista-Estado. Estados Unidos acuerda con México un mecanismo que al parecer brinda más certeza y protección y seguridades a sus inversiones que a la de los mexicanos. De manera que la naturaleza de estos acuerdos de inversión pues no ha cambiado. Nacieron para proteger las inversiones de los países desarrollados en países en desarrollo y esto continúa a la fecha. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estaba mejor México con el TELCAN? Vayamos rápido. Tenemos por una parte el capítulo 11 de inversión en el TELCAN y por otro lado tenemos ahora el capítulo 14 en el TEMEC. Para que haya una reclamación tiene que haber la presunta violación de un principio y una medida de autoridad que haya causado un daño y perjuicio. ¿Cuáles son los principios usualmente atacados por los inversionistas? Pues básicamente son dos. El trato a la inversión, que tiene tres modalidades, que es trato nacional, trato de nación favorecida y nivel mínimo de trato, y el de expropiación. Por supuesto, hay otros principios que tiene el tratado, pero que casi no se utilizan por los inversionistas. La primera de estas modalidades del trato a la inversión es el trato nacional, que maneja dos doctrinas. La primera, la denominada cláusula Calvo por los países latinoamericanos y que versa en que el inversionista cuando llega a su territorio tiene derecho a un trato no menos favorable en igualdad de circunstancias conforme a las leyes internas de ese país receptor. Pero principalmente sostiene que el trato no debe verse modificado por las normas del derecho internacional. Por otra parte, los países desarrollados promueven la doctrina de la responsabilidad del Estado por daños extranjeros y sus propiedades. Conforme a esta doctrina, se establece que el derecho internacional consuetudinario fija este estándar mínimo internacional al cual los extranjeros tienen derecho. Es decir, un inversionista extranjero en un Estado receptor, el Estado a lo mejor no es suficiente el trato que le dé igual que a su nacional. Si ese estándar del nacional que se le está otorgando al extranjero está por abajo de este nivel internacional, ese extranjero en ese país tendría derecho a un mejor de los tratos. El siguiente punto es el trato de nación más favorecido. Este principio fue creado para evitar formas de discriminación. El TELCAN cubría inversiones existentes a la fecha de entrada en vigor como las realizadas con posterioridad. El TEMEC ahora hace un régimen de transición de las reclamaciones del TELCAN hasta por 3 años, que se encuentra en el anexo 14C. Y elimina la posibilidad de que en caso de incumplimiento por un Estado de un fallo, de una sentencia, de un arbitraje internacional, pues antes se podía convocar a través de la Comisión de Libre Comercio a un panel Estado-Estado. Ahora ya no existe esa posibilidad. Y por otra parte, este principio tampoco puede ser aplicado a las compras de gobierno. Eso se encuentra en el anexo 14E. Nivel mínimo de trato. Comienza a ser utilizado por los Estados Unidos con los términos trato justo y equitativo y protección y seguridades plenas, para englobar los elementos del derecho internacional consuetudinario. Ahora, ese derecho internacional consuetudinario no nace de un día para otro, no depende de una sola decisión, sino más bien de una práctica de reconocimiento reiterado por los tribunales como un criterio generalmente aceptado. Esta interpretación, incluso, fue motivo a principios del TELCAN de una nota interpretativa de la Comisión de Libre Comercio. Y a pesar de esa nota interpretativa, hubo muchos tribunales que se negaban a aplicarla porque sostenían que eso implicaba una modificación a los términos del tratado. En consecuencia, ahora vemos en el TEMEC que está el anexo 14A, que precisamente habla ahora del derecho internacional consuetudinario. ¿Cuál es el problema? Antes del TEMEC, los inversionistas, las reclamaciones, podían argumentar a favor del nivel mínimo de trato,
pues lo derivado del entendimiento del artículo 38 de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia, en donde se engloban las fuentes del derecho internacional y en donde una reclamación puede allegarse de diferentes elementos, como el derecho internacional, las convenciones internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, las decisiones judiciales y la doctrina. Con el anexo 14A queda claro el entendimiento y el alcance del derecho internacional consuetudinario. En expropiación es otro tema muy importante. El TEMEC ahora aclara esta ambigüedad que existía en el TELCAN y solamente reconoce dos tipos de expropiaciones: las expropiaciones directas y las indirectas. Las directas es cuando el Estado se queda con el bien o el derecho. En las indirectas no hay esa transferencia de la propiedad a manos del Estado. Y entonces aquí viene el otro criterio, que es que pueda haber una medida que pueda ser equivalente a la expropiación. Y se crea ahora un nuevo anexo, el anexo 14B. Este anexo 14B lo que aclara para el tribunal es que, tratándose de un acto o de una serie de actos, cuando podría ser una expropiación progresiva, el tribunal está obligado a analizar en su conjunto, conforme a los hechos y caso por caso. Esto es importante porque, en definitiva, el TEMEC no genera precedentes. Entonces, cada reclamación es independiente. Y un elemento también adicional de este anexo es que las acciones regulatorias no discriminatorias también están permitidas por parte del Estado en sectores muy claves, que son salud, seguridad y medio ambiente, en donde el tribunal tendrá que analizar, en caso de que haya una reclamación en estos sectores, la disconformidad o conformidad de la medida. Paso rápidamente al término medida. Viene definido tanto en el TELCAN como en el TEMEC e incluye cualquier ley, regulación, procedimiento, requisito o práctica. Y este es el estudio tal vez más importante que el tribunal tiene que realizar, ya que va a analizar lo que ya venía diciendo, esa conformidad o disconformidad a los principios del tratado. Ahora, han habido casos a lo largo del inicio del TELCAN que han ayudado a ampliar ese criterio de medida y otros que lo han acotado. Yo he escogido acá 3 casos muy emblemáticos en donde se amplía este concepto de medida. Por ejemplo, en el caso SD Myers contra Canadá, la medida impugnada, a pesar de ser legal y provisional, el tribunal concluyó que tenía la intención de acabar con la inversión del inversionista y que debía o que pudo haber hecho lo mismo a través de otra vía. En Metaclar Corporation contra México, el tribunal concluyó que el decreto ecológico de zona protegida tuvo la intención de acabar con la inversión del extranjero. En Lowen contra Estados Unidos, el tribunal concluyó que el concepto de medida incluía también a las decisiones judiciales. E incluso se fue a la definición y dijo no nada más las judiciales, sino también las decisiones de los órganos legislativos. Y cuando se refería en la definición a requisitos, se refiere a una orden de una corte. Y cuando se dice en la definición que incluye práctica, incluye cualquier proceso ante una corte o ante un tribunal administrativo. En contraste, tenemos decisiones que han acotado, que han ayudado a acotar ese término de medida. Por ejemplo, en el caso Jaciña contra México, el tribunal concluyó que una simple violación de contrato no puede ser elevada al plano del derecho internacional, porque se requiere el agotamiento previo de los recursos internos. En el caso Waste Management Inc. contra México, el tribunal concluyó que las resoluciones judiciales se les tiene que dar ese valor de válidas, porque no hay tribunales de casación, salvo que estemos en presencia de una denegación de justicia. Y entonces nos remitimos al derecho internacional consuetudinario, en donde hay casos muy emblemáticos que se han referido a qué se debe de entender a una denegación de justicia. Tal vez el más emblemático de estos casos es el caso Mier contra México, derivado del Tribunal de Reclamaciones Estados Unidos-México, en donde la teoría, la tesis es que el actuar del Estado se tiene que poner a prueba, que el trato al extranjero, el reclamado, tiene que ser una falta tal que sea un escándalo, una mala fe, una falta negligente internacional
o una que no reúne este estándar internacional en cualquier sistema de justicia. Como verán, el estándar es muy alto para poder defender una denegación de justicia. Concluyendo, efectivamente existen cambios respecto al alcance de los principios del TEMEC respecto al TELCAN. Un tema importante y desafortunado es que ya no es un mecanismo de solución de controversias trilateral, ahora solamente es bilateral entre Estados Unidos y México. Las disposiciones o principios ahora contienen más excepciones de aplicación y en algunos casos sus alcances se han limitado. Se demuestra efectivamente que ciertas decisiones arbitrales se han llevado a cabo o que se han llevado a cabo han afectado el alcance ahora del nuevo TEMEC y que se encuentran reflejados en sus anexos. Muy importante, que existe una relación intrínseca entre el principio presuntamente violatorio y la medida prioritaria de la autoridad para que se tenga éxito en la reclamación. Y por último, pues efectivamente se confirma que este capítulo de inversión del TEMEC, pues en realidad viene a reforzar la teoría de que estos mecanismos son acuerdos de protección de inversión tradicionales que surgieron en 1960 para proteger las inversiones de los países desarrollados en países en vías de desarrollo. Pues yo les agradezco su atención. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.